Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, bienvenidos. Iniciamos una nueva jornada informativa. ¿Cómo están? Gracias por compartir con nosotros nuestro recorrido de noticias en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos sobre la agenda del miércoles 7 de noviembre, que por su reflejo pues está muy movida, incluso con antecedentes de las últimas horas en el campo internacional. Ya entraremos en detalles. Uno de esos temas que sí en verdad tiene que ver con Venezuela, pero desde el campo internacional, es la decisión tomada por la Unión Europea en el día de ayer. El Consejo de la Unión Europea ratificó las sanciones o la extensión de las sanciones por un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019, en contra de funcionarios del alto gobierno. Esto había iniciadose ya hace algún tiempo atrás, se había anunciado el 25 de octubre que ocurriría, y ciertamente ayer pues ocurrió. Se extienden estas sanciones contra funcionarios. Esto pues limita venta de armas que pudieran utilizarse o logística que pudiera utilizarse para reprimir manifestaciones. También algún tipo de operación de carácter comercial, el congelamiento de supuestos o presuntos bienes que pudieran tener en Europa funcionarios del alto gobierno, también prohibición de visitar países de la Unión Europea. Son 18 personas emblemáticas, conocidas ya en este sentido, y bueno, habrá que verla, como dicen algunos, lo práctico de todo esto en definitiva. Ayer, por cierto, el canciller de España, Josep Borrell, al margen de lo que aprobó el Consejo de la Unión Europea, ratificaba, insistía, reiteraba que la única forma o camino para tratar de corregir pues las dificultades en Venezuela, para rescatar otra vez la institucionalidad democrática, para lograr un orden y un acuerdo, es la vía del diálogo. Se refirió a esos tambores de guerra que suenan eventualmente o en forma circunstancial, rechazándolos por completo e insistiendo que es necesario buscar caminos del entendimiento, al margen de lo que fue, repito, la decisión de la Unión Europea. Sin embargo, esto tuvo repercusiones en el país porque la Asamblea Constituyente aprobó un acuerdo de rechazo a esas sanciones o la extensión de las sanciones por parte de la Unión Europea, y también de alguna forma hizo referencia a las decisiones que también ha tomado, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. A su vez, en contraste a lo que como iniciativa tomaba la Asamblea Constituyente, lo hacía la Asamblea Nacional, escogida por el voto popular en diciembre de 2015. En este caso, los diputados pues aprobaron el apoyo a la extensión de las sanciones por parte de la Unión Europea para el rescate de la democracia y para garantizar los derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero esto tuvo conexión con otro tema, como fue la intención del expresidente o jefe de gobierno, o ex jefe de gobierno de España, Rodríguez Zapatero, de continuar buscando mecanismos para un diálogo. En este sentido, por una mayoría, se dividió el voto opositor internamente, pero por una mayoría de 53-43, decidió declarar como inadmisible la presencia de Rodríguez Zapatero como mediador o posible dialogante o intermediario en un posible diálogo futuro entre factores del conflicto político nacional. Se generó un debate allí, se evidenciaron las diferencias entre los grupos. Algunos dicen que definitivamente se deslindaron las cosas y se definieron cuáles son los partidos que están en contra de un diálogo en las condiciones que sugiere Rodríguez Zapatero o sugiere el gobierno, y aquellos que dicen que pudieran sentarse a conversar para buscar una salida a la crisis. Bueno, asunto interno y de disputa también dentro del seno de la oposición venezolana. Ellos también tuvieron actividad en una agenda bastante extensa donde discutieron otros temas, por cierto, los de la Asamblea Nacional, el caso
del tema del oro, con una intervención muy encendida y muy intensa del diputado Américo de Gracia, denunciando pues a factores del gobierno y hablándose también en esta sesión de la Asamblea Nacional sobre el tema de los soldados fallecidos por la emboscada de paramilitares, de acuerdo al juicio oficial, o de integrantes del Ejército de Liberación Nacional, de acuerdo al expresado por diputados de la oposición y también por voceros del gobierno de Colombia. Y ya que estamos en este tema, ayer el gobierno venezolano, en respuesta al comunicado de hace 2 días del gobierno colombiano, donde lamentaba la muerte y se ponía a la orden para colaborar, para castigar en justicia a los autores de esta emboscada, pues respondió señalando que aceptaba pues de muy buen modo la solidaridad del gobierno de Colombia, pero insistía y remarcaba que el gobierno de Colombia tiene una gran responsabilidad y ofrecía pues que se establecieran probablemente coordinaciones, pero con responsabilidades diferenciadas. En este caso, cada quien en su frontera, cada quien en su territorio debe asumir su propia responsabilidad. E insistía el comunicado, por lo menos en su contexto, el de la Cancillería venezolana, que Colombia tiene una gran responsabilidad en la presencia de grupos internos en un hecho de violencia o en hechos de violencia que aún no culminan, pero que de alguna forma Venezuela es un país receptor por esa extensa frontera que existe de 2.200 kilómetros, ¿no? Ese es un tema importante que está allí y desde luego el debate sobre la lamentable circunstancia registrada el día domingo sigue desarrollándose. Ayer, por cierto, también el Ministerio de la Defensa, a propósito de otras observaciones que hicieron voceros internacionales como el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, respondió desmeritando las opiniones o puntos de vista que había hecho este señor Bolton sobre la situación nacional y sobre lo que está pasando internamente. Entre estos temas, el de la violencia y los hechos que se registraron en el estado Amazonas. Así que bueno, son temas importantes que están ocupando un espacio pues significativo en la agenda de este día, miércoles 7 de noviembre. Si nos vamos un poco más allá, ayer hubo elecciones, seguramente vamos a tener algún registro informativo en breve, ¿no?, sobre lo que ocurrió en los Estados Unidos, elecciones legislativas, una renovación de la Cámara de Representantes y una renovación parcial de la Cámara del Senado. En este caso también se escogieron 36 gobernadores de 50 que integran los estados de la Unión. Las informaciones todavía faltan algunas precisiones, por lo menos las proyecciones que daban los exit polls indicaban que el Partido Republicano mantenía su mayoría pues en la Cámara del Senado, pero la mayoría republicana fue desplazada en la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata. Faltan conocer todos los resultados, tener las precisiones del caso, en fin, es una elección muy amplia, más que compleja, amplia, por lo que significa la magnitud de Estados Unidos, y también tener los detalles de qué fue lo que ocurrió con las gobernaciones. Algunas gobernaciones fueron ganadas por demócratas, otras por republicanos, en fin, y hay un debate abierto. Hacía mucho tiempo que una elección legislativa en los Estados Unidos no despertaba tanto interés. Claro, la presencia del señor Trump en la presidencia de la República y ese singular estilo de manejar y decir las cosas, además que con matices de provocación, por eso generó contradicciones muy profundas en la sociedad de los Estados Unidos y también una polarización evidente que se expresó en los resultados del día de ayer, que conoceremos en detalles a lo largo seguramente de la jornada del día de hoy. Bueno, otros temas, nos vamos a los deportes, partidos de la UEFA Champions, había varios partidos importantes de jerarquía. El que más destacan los medios de comunicación social fue el de Barcelona-Inter de Milán, que quedó empatado. En el minuto 87, un gol del argentino Mauricio Icardi, o Mauro Icardi, pues hizo que el Milán mantuviera sus esperanzas. No obstante, ese empate le sirvió al Barcelona para clasificar a los octavos de final de la UEFA Champions League. Hubo otros partidos como el Napoli-Paris Saint-Germain y un partido importante que ganó el Atlético de Madrid en su estadio el Wanda Metropolitano frente al Borussia Dortmund. Bueno, algunas informaciones que destacan pues en la agenda de hoy. A esto le vamos a sumar algunas otras que forman parte de
lo que es nuestra portada, los titulares de la primera emisión del noticiero de Televen. Algunos pues están citados en la información precedente. Comencemos entonces. Acá se jerarquiza en esta portada la decisión que tomó la Asamblea Nacional de considerar inadmisible al ex jefe de gobierno de España, Rodríguez Zapatero, como intermediario, mediador de un posible diálogo que pueda reanudarse en algún momento. Bueno, la Cancillería de la República pues responde, ya de esto hacíamos una síntesis, al comunicado de hace 2 días de la Cancillería colombiana a propósito de los lamentables hechos registrados en el estado Amazonas. Tenemos, bueno, lo de la Unión Europea, también lo mencionábamos, extiende la sanción por 1 año más hasta el 14 de noviembre de 2019 contra altos funcionarios del gobierno venezolano. Otros temas de la información internacional, hay muchos, ¿no? Ayer el expresidente, el expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, dijo que estaba preparándose para la reelección en los próximos comicios que se convocan en su país. El tema de la entrevista, bueno, será la situación de las líneas aéreas venezolanas, ahora que nos vamos aproximando en forma gradual al final del año y la movilidad que existe en este caso. Entrevistaremos a Humberto Figuera, quien es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Y al final siempre tenemos la información de arte y espectáculos. Uno de los temas, Imagine Dragons lanzó sencillo de su nuevo álbum. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Los corresponsales siempre tienen a diario su registro informativo, también la prensa internacional y las informaciones de último momento que siempre están llegando, ¿no? Seguramente hay algunas bien importantes que podemos presentar a todos ustedes. Recuerden también que tenemos la información del tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, mitad de semana. Ya lo decía Carlos, nos hacía un repaso por las informaciones de orden nacional e internacional que acaparan la atención este miércoles, y sin duda una de ellas fueron estas elecciones legislativas o de mitad de mandato que se desarrollaron en Estados Unidos. No le fue muy bien al partido del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes, que había estado dominada por los republicanos, ahora es dominada por los demócratas. Pero en el Senado sí los republicanos aumentaron su mayoría. Esto era, o así lo decían los analistas, una especie de plebiscito, de sondeo de lo que han sido los 2 primeros años de gobierno del presidente Donald Trump. Amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, ya tenemos los resultados de estas elecciones y los vamos a presentar a todos ustedes para que puedan conocer en detalle cuáles son los porcentajes que obtuvieron estos 2 partidos en Estados Unidos. En el caso del Senado, el Partido Republicano obtuvo el 51% y el Partido Demócrata el 43%, como lo pueden ustedes ahí observar en pantalla. En el caso de la Cámara, bueno, fue el Partido Demócrata quien obtuvo 50.3% y el Partido Republicano el 44.4%. Analistas acá en nuestro país hacían también sus proyecciones con relación a cómo podía afectar esto las relaciones con Venezuela, señalando que los republicanos tenían un mayor interés por lo que sucedía en nuestro país, a diferencia de lo que ha sido la actuación del Partido Demócrata. Bueno, así las cosas en el mundo. Nos vamos ahora a hacer la revisión de la prensa nacional. Y comenzamos, amigos, con la portada del diario El Nacional. Ellos tienen como titular principal lo que es la economía doméstica del día a día. Precio de la carne subió 900% desde intervención del sector. Vamos a revisar el sumario. Fedenaga rechazó la injerencia de los gobernadores en la cadena de comercialización y que obliguen a vender el rubro a precios que ni siquiera cubren los costos de producción. Exigen que el comercio del producto vuelva a manos privadas. También en esta portada tenemos información que ya habíamos reseñado. La Unión Europea extendió por otro año más sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los países europeos buscan intensificar la presión para que se restablezca la democracia y el respeto a los derechos humanos. Vamos a seguir bajando en esta portada del diario El Nacional. La Asamblea Nacional repudió la presencia del ELN en territorio venezolano, rechazan complicidad del gobierno. También acá vemos lo siguiente: hepatitis A se cuadriplicó en los últimos 9 meses. Médicos están alarmados
por la incidencia. Las declaraciones corresponden al infectólogo Alejandro Rísquez, quien destacó que es mayor el número de exámenes en laboratorios. José Félix Oleta, de la Sociedad de Salud Pública, afirmó que los datos de la búsqueda sobre la enfermedad a través de Google Trend se incrementaron a partir de abril en Caracas y también en 4 estados. Revisemos ahora qué trae la portada del Universal para este día. Ellos abren con el siguiente titular. Rosneft informa que PDVSA le ha cancelado 1.500 millones de dólares en 2018. Parte del sumario que verán en pantalla dice: Petrolera rusa presentó balance en el que precisan que a la estatal venezolana le quedan pendientes 3.100 millones de dólares. Otro titular es la reacción del gobierno venezolano a esta extensión de sanciones por parte de la Unión Europea hacia algunos funcionarios. Dice: Asamblea Nacional Constituyente rechaza extensión de sanciones de la Unión Europea hacia Venezuela. Adán Chávez sostuvo que la decisión constituye parte del bloqueo al país. Más abajo tenemos con fotografía, da cuenta del tema comunidad y habla por sí sola. El titular: vías en el Junquito requieren atención. Vecinos denuncian que los primeros 5 kilómetros de la carretera se encuentran en muy malas condiciones. En el tema internacional, pero que tiene que ver en el tema venezolano, que tiene que ver con el reflejo internacional, el gobierno espera que Colombia amplíe la seguridad en zonas fronterizas. Además, de vuelta ya a lo que es pues información local, falla en el Tuy 2 complica la llegada de agua a buena parte de Caracas. Nos vamos a información internacional, más abajo de esta primera plana, ya la verán, y nos reseña: elecciones de medio periodo movilizan a los estadounidenses. Y referido a Brasil, tenemos: Jair Bolsonaro prepara su equipo y agenda de trabajo en Brasil. Vamos ahora, amigos, a revisar la portada del diario 2001. El dólar se vuelve uso y costumbre, es el titular principal de este periódico. El empleo de la moneda gringa para transacciones dentro del país es cada vez más normal. En la actualidad, tiendas de ropa, restaurantes, talleres mecánicos, caucheras, celulares, computadoras, servicios médicos y odontológicos también se comercian en verdes. El problema es que nosotros cobramos en bolívares. Es así, un detallazo. Diferencia allí. Vamos ahora a seguir revisando más de esta portada del 2001. Demócratas le quitan medio Congreso a Trump. La oposición se quedó con la Cámara Baja, mientras que los republicanos repitieron en el Senado. La Unión Europea mantiene sanciones a el gobierno nacional. En esta portada hay una gráfica y da cuenta de lo siguiente: la ciudad sepultada. ¿De qué trata? Bueno, la basura lleva rato a sus anchas por toda Caracas. En muchos sitios termina como su única carta de presentación. Revisemos la portada del diario Últimas Noticias. Abre su edición con una noticia referida a la fuente de economía. Titulan: Petro servirá para compras navideñas por Internet. Acompañan esta información con fotografía del presidente de la República y la primera dama. Y parte de la nota dice: presidente exhortó a ahorrar a través de patria.org. También destacan otras notas como la siguiente: Padrino, se refieren a declaraciones del ministro de la Defensa. Cualquier grupo irregular será echado. En el acto de investidura de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro advirtió que ante el silencio de Colombia, los militares venezolanos actuarán. También tenemos: exigen a Colombia custodiar su frontera. Además, Asamblea Nacional Constituyente condenó hostilidad de Estados Unidos y Europa. En el área de transporte público, alcaldes deben velar por el cumplimiento del pasaje, es el titular. Y tenemos en información internacional: Macron pide a Europa protegerse de Estados Unidos. Vamos, amigos, a revisar ahora información en materia deportiva. Tenemos ya lista la portada del diario Meridiano, que nos dice la mañana de hoy: plato navideño. Hablan de los encuentros entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. Los eternos rivales deleitarán a todos los aficionados con una doble jornada el domingo 2 de diciembre. Los partidos serán a 9 innings y las entradas para cada uno se venderán aparte.
Yo quiero que usted lea los resultados del día de ayer. Siempre lo hace y no sé por qué hoy no está en la portada. No sé por qué hoy se saltó esa parte tan importante que seguramente Vamos nuestros a leérsela televidentes con cariño están esperando. a la señora Gaby Peroso. A ver, yo quiero escuchar, Dice así, Bravos 4, Tigres 0. No, otros equipos, a ver. Que hoy juegan Magallanes y Caribes a las 6. ¿No se habrá saltado usted este importantísimo aquí, resultado que está aquí. además Sí, ya lo estoy de viendo, principal en el cintillo? Que los... ¿qué dice aquí? Mire, cuando gana el Caracas, yo le leo su titular. 8 y los gloriosos Leones del Caracas permitieron que las Águilas del Zulia, para que no quedaran en el foso, ganaran un partido 8 carreras por 5. A ver, yo le voy a ayudar en la lectura de este titular. Resultados del día de ayer. Águilas del Zulia, 8. Leones del Caracas, 5. Muy bien, bravo por las Águilas del Zulia. Así se hace, señores. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta. Ya venimos con más información. Me Felicitaciones. costó que leyera este titular, pero lo logré. Saluda al Leoncito, vale, que todos los días te acompaña. A ver, Leoncito. Hola, Leoncito. Ya venimos. Revisemos ahora la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Zulia con el diario Panorama. Ellos titulan: sanciones e inflación marcarán todo 2019. En un tema más local que acompañan con una gráfica, reseñan: basura tomó la avenida Guajira. Vamos a revisar la portada del diario Ciudad Cojedes, circula en el estado Cojedes. Su titular principal dice: inaugurada en Cojedes moderna ciudad judicial. Contó con la presencia del magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. También en esta portada se señala que la Asamblea Nacional Constituyente rechaza nuevos ataques de Estados Unidos. El Clarín de la Victoria en el estado Aragua titula: Europa prolonga sanciones. El antetítulo: por un año más, en un tema más local que tiene que ver con la fuente sucesos. Asesinan a comerciantes secuestrado. Esto ocurrió en Cagua. Vamos a revisar ahora portada de Ciudad Trujillo, circula en el estado Trujillo. Titular principal dice que el Plan de Desarrollo Nacional apalancará a productores andinos. Esto lo dice el gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Veamos dónde comenzamos este recorrido. Hacemos este contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se encuentra recorriendo los hospitales de la entidad, esto con el fin de verificar el estado de los mismos debido a que se habrían solicitado recursos para la reactivación de los comedores para los pacientes recluidos en estos centros hospitalarios y esto no se habría hecho efectivo. Además, también denuncian que se habrían detectado personas que estarían vendiendo los tratamientos, específicamente el de paludismo, luego de ser asignados en las diferentes direcciones de salud. Las personas se llevarían el tratamiento y los venderían hacia la zona sur del estado de Anzoátegui para ser llevados hacia el arco minero y estas zonas del estado Bolívar. Razón por la cual se establecerán algunas medidas con el gobierno regional para evitar que esta situación se siga repitiendo. Iniciamos la jornada del día de hoy dando a conocer que los trabajadores de las diferentes empresas básicas de Guayana realizan a diario concentraciones y asambleas en los portones principales de las factorías. Esto con intención de mantenerse en actitud de protesta, de reclamo pacífico por el correcto cálculo de sus salarios, utilidades y también en la exigencia de respeto al tabulador de cargos. En el marco del aniversario 503 de la ciudad primogénita del continente americano, habitantes del casco central de la ciudad solicitan la presencia de los entes gubernamentales para solucionar algunos problemas de servicios básicos, entre ellos el de las aguas servidas. Los cortes de energía siguen siendo el dolor de cabeza, aunque las autoridades aseguren que ya el problema eléctrico está solventado. La realidad en los distintos municipios de acá del occidente del país es totalmente distinta. Son cortes eléctricos de 3 y 4 horas. En los municipios foráneos son mucho más severos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, y con este recorrido informativo por distintas regiones de nuestro país, hacemos una nueva pausa. Amigos, al regreso vamos a revisar la prensa internacional.
Revisemos ahora algunos titulares de la prensa internacional. Iniciamos con el diario Cambio de Bolivia. Ellos titulan: hallan vínculos de Mesa, se refieren al expresidente de esa nación, Carlos Mesa, y 7 exfuncionarios con el caso Odebrecht. El antetítulo: Fiscalía del Estado investigará a los implicados en sobornos. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio, que circula en Chile. Ellos tienen como titular principal información internacional: elecciones en Estados Unidos, republicanos mantienen control del Senado y demócratas se imponen en la Cámara Baja. El Telégrafo de Ecuador abre su edición con información de la fuente Economía: 8.166 millones de financiamiento público para 2019. Vamos a revisar el diario ADN, circula en Paraguay. Titular principal dice: definirán cómo echar a los corruptos del Parlamento. El sumario reseña que por fin, luego de varias postergaciones, figura en el orden del día de la sesión del Parlamento del día de hoy, en específico de la Cámara de Diputados, los proyectos de ley que reglamentarán el artículo 201 de la Constitución de ese país relacionado con la pérdida de investidura. Revisamos ahora otros cables internacionales. Una marcha y una vigilia impulsadas por colectivos que se oponen a la reelección de Evo Morales serán las acciones para presionar al organismo electoral boliviano, que el próximo 8 de diciembre definirá las candidaturas hábiles para las primarias en Bolivia. Esto lo informaron las plataformas que están en contra de la reelección de Evo Morales. Y una buena noticia, fíjense, el fundador de Microsoft, Bill Gates, presentó en Pekín su apuesta para hacer frente a la crisis mundial de saneamiento. Se trata de un retrete que no necesita agua ni conectarse a ningún sistema de depuración para funcionar y que transforma los desechos humanos en fertilizantes. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical, inestabilidad atmosférica y onda tropical al occidente del país mantienen áreas nubladas con precipitaciones dispersas sobre las regiones suroriental, llanos occidentales y los Andes. Veamos ahora el pronóstico por ciudades. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Vamos a revisar, amigos, los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos informándoles lo siguiente. Dicen: las Margaritas de Barquisimeto, sectores del noreste, nada que llega el agua y el transporte. Esto tiene más de 6 meses. La alcaldía y la gobernación no solucionan. Por acá también nos señalan: en el municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo se requiere con urgencia que se inspeccione PDVSA Gas Nacional por la falta y mala distribución de gas doméstico. Otros mensajes de Luis Pinto dando los buenos días. Igual Taire Castro, por acá Roy Pitra Caroxi, Ramón Alberto Torres también nos hace la siguiente denuncia: el Calvario en el Hatillo tienen años sin servicio de teléfono e internet, pero siguen cobrando. Esta imagen corresponde a el sector aire libre. Los vecinos piden la culminación de los trabajos que se ejecutan por parte de Aguas de Yaracuy. Esto es en Nirgua. También por acá, bueno, un saludo de Luis Isaías Montoya, que nos envía esta imagen, su desayuno, otro desayuno. Por aquí hacen una denuncia, dice lo siguiente: en Boconó, con cierre de vías por falta de gas doméstico, llegan las gandolas, pero no se distribuye y están cocinando a leña. Bueno, ahí tienen la imagen, están haciendo una arepa allí cocinándolo a leña. Otra denuncia: en Mérida amanece lloviendo con mucha basura en las calles, la inseguridad desbordada. Dice: buenos días en el Hatillo, sector El Calvario, un año sin servicio de CanTV e internet. Este mensaje lo envía Milagros Narváez y dice: buenos días, señora Gaudí, así quedó el león anoche. Y usted muy contenta, sí, está risueña. Y bueno, pónganme los violines porque creo que hay amor en el aire. Ay, aquí Dios mío. le envían Ay, esta Dios. imagen al señor Carlos Fernández. Carlos, me encanta tu trabajo, eres periodista número 1. Dios los bendiga a todos, dice Amelia Aguilar. Pues muy bien, Bueno. muchas gracias, Amelia. Oye, se ha retrasado la aparición en los desayunos de las hallacas, ¿no? Y creo que se van a retrasar bastante.
Vamos a ver cuándo llega. Bueno, diste una buena noticia ambientalista, lo de Bill Gates. En Venezuela sería fabuloso, con esta escasez de agua que hay. Bueno, ojalá se masifique el uso, ¿no? Para protección del ambiente, estos retretes sin agua. Bueno, presentemos titulares. Esta primera emisión de Noticiero de Televen, lo estábamos comentando aquí con nuestros compañeros del estudio, estaban muy contentos por esa posibilidad. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, señor. Bueno, tremendo invento, ¿no, Carlos? Tremendo invento, sí, señor. Bueno, decíamos que resumimos de inmediato algunos titulares que tienen que ver con noticias que se han registrado en las últimas horas. Por ejemplo, la decisión que tomó la Asamblea Nacional de considerar al señor Rodríguez Zapatero, jefe de gobierno de España, como no admisible para una negociación o mediación para un posible diálogo entre gobierno y los opositores venezolanos. Un resumen de lo que fueron las decisiones de la Unión Europea: ratificación de las sanciones por un año más. En este caso, esto provocó la reacción de la Asamblea Constituyente, que rechazó la decisión de la Unión Europea y también se refirió pues, a lo que considera un bloqueo económico de parte de los Estados Unidos. Mientras tanto, en contraste, la Asamblea Nacional estuvo de acuerdo con la ratificación de las sanciones. Además, pues fijó punto de vista sobre otros temas, como por ejemplo la lamentable circunstancia que se registró en el estado Amazonas el día domingo. El gobierno venezolano, de su parte, a través de un comunicado de la Cancillería, también pues fijó su criterio sobre y en respuesta sobre lo que opinó el gobierno de Colombia hace 2 días con otro comunicado donde daba pésame y solidaridad por la muerte de los soldados venezolanos y también ofrecía su colaboración. Sin embargo, en el comunicado de la Cancillería se hicieron nuevamente planteamientos críticos sobre la conducta y acción del gobierno de Colombia. En el tema internacional, por supuesto que destacaremos y que jerarquizaremos lo que son resultados de las elecciones legislativas y elección de gobernadores parcialmente, 36 de 50 estados en los Estados Unidos. Hay detalles, el Senado queda nuevamente en manos de los republicanos, pero en la Cámara de Representantes los demócratas tienen la mayoría y desplazan precisamente al Partido Republicano. Información deportiva, notas sobre la UEFA Champions League y los 16 octavos de final. También tenemos en el espacio de la entrevista, conversaremos con Humberto Figuera, es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAT, a ver cómo están las cosas para este cierre del año y al concluir el segmento de arte y espectáculos en lo actual. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin, Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días. Buenos días Héctor, para ti, buenos días para toda Venezuela. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los que inviertan en Petro podrán canjearlo por cualquier otra criptomoneda. A todos aquellos compatriotas que inviertan en el certificado de ahorro en Petro, desde esta fecha, hoy 6 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, tendrán la posibilidad de convertir de manera libre el Petro que compren en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible del mundo. El Petro que yo compre lo voy a poder convertir por mandato del certificado que firmo en una moneda, criptomoneda, en una divisa convertible. Indicó que la venta del Petro inició este martes 6 de noviembre hasta el próximo 31 de diciembre. Destacó que habló con el vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, para que se reúna con la Asociación Bancaria de Venezuela, de modo que todos los bancos, tanto públicos como privados del país, se afilien al sistema Patri. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno de Venezuela siempre estará dispuesto a cooperar con Colombia con el objetivo de conseguir una paz duradera en la zona fronteriza. Mediante un comunicado, el diplomático venezolano destacó que Venezuela está al servicio de Colombia para coordinar acciones enmarcadas dentro del principio de responsabilidades diferenciadas con el fin de garantizar una frontera común, segura y estable. Sin embargo, exigió al Estado colombiano que se dedique a atender la crisis de seguridad que padece su pueblo y reiteró que hechos como lo ocurrido en Amazonas son consecuencia de la incapacidad e inacción
del gobierno de Bogotá ante las operaciones de grupos violentos en su territorio. Este texto fue divulgado en respuesta al comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en el que expresa sus condolencias por el asesinato de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por parte de grupos armados colombianos. Y la Asamblea Nacional declaró inadmisible la participación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en asuntos relacionados con Venezuela. Calificaron como nulo también el presupuesto de la Nación para el año 2019, aprobado días atrás por la Asamblea Constituyente. Con 53 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que consideraron a Zapatero como una persona inadmisible para participar en cualquier proceso que tenga que ver con Venezuela y además apoyaron las sanciones de la Unión Europea que fueron ratificadas y prolongadas por un año más en contra del gobierno venezolano. El debate realizado en la Asamblea Nacional generó polémica entre los diputados y es que 43 de ellos votaron en contra de este acuerdo. El señor Rodríguez Zapatero no es la persona indicada para ser mediador en ningún proceso en nombre de la alternativa democrática. Ninguno. El señor Rodríguez Zapatero no nos representa. El señor Rodríguez Zapatero nos ha hecho muchísimo daño, pero no puede seguir haciéndonos daño el señor Rodríguez Zapatero. El señor Rodríguez Zapatero no puede ser la causa de la división de la maltrecha oposición. Durante este martes también se realizó un debate en el Parlamento sobre la muerte de los funcionarios de la Guardia Nacional en la frontera a manos de guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional. Los diputados lamentaron los sucesos y condenaron la presencia del ELN en territorio venezolano. Se plantearon casos como el de las muertes de Amazonas, de los guardias nacionales. Me tocó intervenir en nombre de la fracción 16 de julio, repudiar esto, del ministro de la Defensa, decir, por ejemplo, que le pide un favor a los delincuentes del ELN que se vayan, y el dolor de los muchachos que cayeron allí. Le hicimos un llamado, yo particularmente en nombre de la fracción 16 de julio, al ministro de la Defensa, pero más a los militares decentes, a los que están vestidos de verde. ¿Cómo vamos a permitir ese tipo de planteamientos aquí en Venezuela? El último punto del orden del día se trató sobre un acuerdo que rechazó el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2019, así como cualquier operación de endeudamiento que impulse el gobierno nacional. Este es ya el tercer año consecutivo en el que se aprueba el presupuesto de la nación sin autorización de la Asamblea Nacional. Otro de los puntos acordados por los diputados a la Asamblea Nacional fue la declaración de nulidad al nombramiento hecho hace algunos días por la Asamblea Constituyente de Elvis Amoroso como nuevo Contralor de la República. Francisco Marín, Televen. La Unión Europea aprobó la extensión de las sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano por un año más. El organismo internacional explicó que debido al continuo deterioro de la situación en Venezuela, el bloque decidió renovar las medidas restrictivas hasta el próximo 14 de noviembre de 2019. Estas acciones tienen como objetivo presionar al Ejecutivo venezolano para mejorar las condiciones democráticas y de derechos humanos en el país. Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente rechazó la prórroga de las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela hasta el próximo 14 de noviembre de 2019. En sesión ordinaria, el ente gubernamental aprobó por unanimidad un acuerdo que impugna las medidas financieras contra Venezuela. En este sentido, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, negó que posee cuentas en el exterior y señaló al gobierno estadounidense de liderar este tipo de acciones. Y no crean que las sanciones son, ellos dicen no, es para que tenga efecto. La Unión Europea renueva las sanciones contra X personas y me mete a mí en el rollo. No tengo nada que ver con eso. Esa es la intención, que haya gente que crea que uno tiene cuenta en Europa o que tiene cuenta en Estados Unidos. Tráigame lo que tenga que firmar ya de una vez. Lo vuelvo a decir por millonésima vez. Si hay algo que en alguna parte del mundo digan que es Diosdado Cabello para entregárselo aquí o en cualquier lugar. Es el imperialismo quien dirige las operaciones contra Venezuela. Lo dijo el señor Bromfield, que iba a acelerar las sanciones, así nuestro pueblo sufra más. Pero hay que salir de la plaga de Maduro y de la plaga de la revolución. Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, presentó este martes ante la Asamblea Nacional Constituyente el presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente al próximo año. El éxito del referido programa requiere que todas las instancias públicas, y en particular el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, trabajen de manera coordinada
con el firme propósito de hacer compatibles las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, sectoriales y sociales a efectos de seguir avanzando en cuanto al quiebre de las expectativas inflacionarias, la resolución de los desbalances que afectan a la economía nacional y la consolidación de las condiciones para reimpulsarla hacia una nueva senda de crecimiento sostenido. Reitero el compromiso político institucional del Banco Central de Venezuela de continuar trabajando en el diseño e instrumentación de las acciones de política monetaria y en otros ámbitos de su competencia. Ortega afirmó que para el 2019 también se buscará fortalecer las reservas internacionales y sustentar el financiamiento para programas sociales. Todo esto dentro del plan de recuperación económica propuesto por el Ejecutivo Nacional. Amigos, momento de hacer una pausa acá en la primera emisión del noticiero. Al regreso continuaremos revisando otras informaciones de interés para ustedes. No se aparten. Y la herradura electoral para los comicios del próximo 9 de diciembre contará con 5 pasos para quienes deseen participar en el proceso de escoger los concejales del país. Este martes el CNE inició las ferias electorales. Al igual que el resto de las elecciones, el votante solo debe contar con su cédula de identidad laminada, no importa si está vencida. Se la debe entregar al presidente de la mesa, quien lo registrará en el sistema y le desbloqueará la máquina. Posteriormente, va detrás del paraván, hace su escogencia y le da al botón votar. Recibe un comprobante, lo revisa e introduce en la caja de resguardo. Con su cédula de identidad debe firmar el cuaderno electoral y así finaliza el proceso. El CNE informó que estaría desplegado en 700 puntos del país. Los promotores del Consejo Nacional Electoral, quienes son los encargados de enseñar cómo es el proceso para el 9 de diciembre, estarán hasta el 7 de ese mismo mes en todas las plazas Bolívar del país, en estaciones de metro y oficinas regionales del Poder Electoral. Harley Monseguilemán, Televen. Cerca de 400 pequeños y medianos comercios ubicados en el sector caraqueño de Sabana Grande han cerrado sus puertas tras las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo en el mes de septiembre. Así lo señaló la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui. Uzcategui indicó que la mayoría de estas empresas han bajado sus santamarías tras la nueva política tributaria implementada por el gobierno, que consiste en la declaración semanal del impuesto sobre la renta. Ante esta situación explicó que los establecimientos no tienen posibilidad de recapitalizarse y de reponer inventarios ante los elevados precios. Por otra parte, advirtió que los principales productos de consumo en la época decembrina no han arribado a los puertos del país. En el Boulevard de Sabana Grande, después de las medidas, hemos tenido el cierre de 400 comercios, nada más ayer. El reporte que tenemos de los diferentes puertos del país es que no ha llegado la cantidad de barcos con la mercancía que tradicionalmente llegaba para esta altura del año. Y eso, por supuesto, se ve reflejado en cualquier calle, en cualquier centro comercial de Venezuela, donde todavía a estas alturas ni siquiera las tradicionales decoraciones navideñas que veníamos teniendo las podemos ver. Los anaqueles continúan medianamente iguales, el poder de compra severamente afectado y no auguramos un diciembre, una temporada navideña como la que tradicionalmente teníamos ya. El equipo del noticiero realizó un recorrido por las principales zonas comerciales de Caracas, ubicadas tanto al este como al oeste de la capital, para verificar esta situación. Así como lo ven las imágenes, múltiples comercios en el Boulevard de Sabana Grande permanecen cerrados. En su mayoría, estos se dedicaban a la venta de ropa, calzado y electrodomésticos. Esta situación también se extiende al municipio Chacao. Por otra parte, los negocios que aún abren sus puertas permanecen a la espera de clientes, quienes simplemente echan un vistazo a las vitrinas y salen con las manos vacías. Encuestados indicaron que a menos de un mes para la llegada del mes de diciembre no han comprado los estrenos o regalos para sus familiares ante los elevados costos de los productos. Por ejemplo, un par de zapatos casuales para dama puede costar hasta 9.000 bolívares, lo que representa 5 sueldos mínimos. En el caso de los caballeros, entre 20 y 23.000 bolívares soberanos deberán destinar para comprar un traje. Escuchemos a continuación sus testimonios. ¿Cómo ve los precios? Incomprables. ¿Particularmente qué está buscando? Zapatos, ropa, lo más básico para uno. ¿Y qué precios ha manejado ahorita en su recorrido? El incomprable. O sea, con lo que uno gana no le alcanza para nada. ¿Qué te puedo decir?
Cuéntame, por ejemplo, un par de zapatos, ¿en cuánto lo ha visto? Lo estoy viendo en 9.000. ¿Y quién gana ese dinero? Comida, ropa, todo en Venezuela está súper elevado. Por ejemplo, ahorita los pares de zapatos para usted, ¿cómo los vio? Bueno, acabo de ver unos 7.000. No compro porque no tengo cómo. El sueldo no me alcanza. Porque de paso nivelaron a todas las personas, profesionales y todos hacia abajo. Y no alcanzan los recursos para adquirir todo lo que necesitamos. Todo está demasiado caro. No se puede comprar nada. Los zapatos para mí y no se pueden comprar porque están demasiado caros. Lo que uno gana ahorita no le alcanza para nada, sino para pura comida, y eso poco. La titular de Consecomercio precisó que la situación hiperinflacionaria merma la posibilidad de reponer los inventarios para este sector. Indicó que aproximadamente hay una caída en el 90% de las ventas para productos de ropa y calzado. Oscar Pineda, Televen. El Ministerio de Transporte comunicó que la tarifa del pasaje urbano fijada en 3 bolívares soberanos fue publicada en Gaceta Oficial número 41.515. El Ministerio también destacó que las líneas privadas cobrarán 5 bolívares soberanos para los trayectos mayores a 20 kilómetros. De igual forma, fue autorizada una recarga de 3 bolívares adicionales para topografías accidentadas. Cabe destacar que el documento no detalla si esta medida incluye el servicio del Metro de Caracas. El ajuste del 200% es el segundo aprobado para el sector en lo que va de año. Y en Ciudad Guayana, solo el 20% de las unidades de transporte público se encuentran operativas. Los prestadores de servicio denuncian que deben lidiar con los altos costos de la vida, más los gastos de repuestos e insumos. El 20% que queda aún rodando anda a media máquina, pudiéramos decir anda herido. Tenemos unidades que prestan el servicio en las diferentes rutas, los asentamientos campesinos, que tenemos que echarle 5 y 6 litros de aceite quemado. Esas unidades tenemos que agradecerles porque hacen un esfuerzo enorme. Más tenemos que comprar los repuestos dolarizados. O sea, por decirte algo, si a un carro ahorita se le echó, tenemos muchos carros aquí en cantidad que están trabajando sin turbo, ¿ves? Los compañeros tienen rutas que tienen subida, entonces pueden bajar vacío, mas no pueden subir cargando porque no les da para cumplir la ruta. ¿Ves? Por otro lado, manifestaron que como gremio organizado no aprueban la prestación del servicio al margen de las normas, pero que la misma crisis del ramo los ha llevado a agradecer la puesta en circulación de unidades no aptas para tal fin. Me preguntaba sobre las unidades tipo camión, volteo, cabas de pescado, aquí hay de todo, pero son un mal necesario en este momento porque son las unidades que están apaleando lo que es los diferentes barrios. El Estado Bolívar se comprende por 11 municipios y los insumos que llegan para acá deben de repartirse entre los 11 municipios. En el municipio de Caroní tenemos 47 organizaciones de transporte que tenemos unidades de 1 a 65 unidades. Solamente tenemos en los actuales momentos 10 entre 15 unidades prestando un servicio a media máquina. Los dirigentes del gremio transporte en Caroní emplazaron a las autoridades nacionales a atender esta situación de manera urgente, ya que podría avecinarse un paro técnico de este servicio en Ciudad Guayana. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. El presidente del Metro de Caracas, César Vega, y el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, confirmaron el ingreso de nuevos trenes en la línea 1 del Metro de Caracas. Las autoridades inspeccionaron en la estación Plaza Venezuela la incorporación de 4 trenes más para sumar 30 al servicio subterráneo. Vega indicó que durante la ejecución del plan de alto impacto diagnosticaron y solventaron las fallas que presentaba el sistema, que ha permitido una mejora paulatina de la infraestructura. Agregó que en la línea 2 están comenzando con el automatismo y las mejoras se reflejarán en una mejor calidad. Por su parte, precisó que en el Metro de Caracas existe un programa de mantenimiento continuo para la climatización de los trenes y las estaciones y el reemplazo de las vías férreas de la línea 2 y la línea 3. Y el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que el suministro de electricidad podría verse afectado en el estado Zulia debido a las fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas en la entidad. Domínguez agregó que las 5 horas de lluvia continua en el estado tienen un efecto negativo en el servicio eléctrico, causando interrupciones por ramas o árboles caídos e inundación de las tanquillas donde se encuentran los cables. Señaló que las cuadrillas están alertas para resolver cualquier situación de emergencia que se presente. En la tarde de este martes, una unidad de bomberos del Distrito Capital cayó del viaducto de Turumo en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, dejando 8 funcionarios heridos. El hecho ocurrió cuando se trasladaban para atender una emergencia en dirección Guarenas. Autoridades que acudieron a la zona indicaron que el accidente se produjo debido a que el pavimento se encontraba mojado. Los afectados fueron trasladados al Hospital Domingo Luciani del Llanito.
Y más de 160 kilos de cocaína de alta pureza provenientes de Colombia fueron incautados en el punto de control de Clarines, estado Anzoátegui. La droga tenía como destino las islas del Caribe. El alijo distribuido en panelas envueltas en plástico se encontraba camuflado en bóvedas ubicadas en el piso del autobús proveniente del estado Zulia. La droga presuntamente ingresó por esa entidad venezolana frontera con Colombia y tenía como destino el estado Sucre, para ser sacada del país hacia islas del Caribe y Europa. Por el hecho fueron capturados 2 hombres, quienes estaban en posesión del autobús. De acuerdo allá a las investigaciones que hemos hecho, es una droga que viene proveniente de Colombia. Intención de usar a nuestro territorio como puente a la actividad del narcotráfico, y esta droga tenía pretendido salir a las islas del Caribe y hacia Europa. Acá, en nuestra región estratégica de defensa integral, en lo que va de año, ya nosotros hemos detectado, hemos ya hecho comisión de más de 2 toneladas de estupefacientes entre marihuana y cocaína. Autoridades investigan las conexiones telefónicas de los detenidos para determinar la organización dueña del alijo y las personas que recibirían el cargamento en el oriente del país para posteriormente sacarlo a islas del Caribe. 90 personas y más de 2 toneladas de droga han sido incautadas por la Guardia Nacional solo en el punto de control de Clarines y el estado Anzoátegui. Esto mediante el trabajo de inteligencia que se realiza con la utilización de perros especializados para la detección de este tipo de sustancias. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El Ministerio Público condenó a 15 años y 8 meses de prisión al ciudadano colombiano Rubén Darío Gómez Pinzón, quien asumió la responsabilidad en el tráfico de 317 panelas de cocaína incautadas el pasado 2 de mayo en la población de Rancho Grande, estado Falcón. La Fiscalía número 13 de Falcón confirmó la acusación por los delitos de tráfico de sustancias ilícitas y psicotrópicas y contrabando agravado. Gómez Pinzón deberá cumplir esta condena en su domicilio debido a su avanzada edad. Recordemos que fue encontrado en una vivienda en la parroquia El Vínculo del estado Falcón, junto con otros 4 sujetos quienes también fueron arrestados. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, afirmó que más de 700 toneladas de material estratégico han sido incautadas durante 3.285 procedimientos en el país, esto solo durante este año 2018. En una reunión con representantes de operadoras telefónicas y cable operadoras, el viceministro afirmó que las labores de investigación e inteligencia social han permitido la captura de bandas dedicadas al robo y contrabando de material estratégico y de fibra óptica. Destacó que los órganos de seguridad ciudadana cuentan con los 2.159 cuadrantes de paz desplegados en el territorio nacional. Según Palencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y órganos de seguridad ciudadana garantizarán la seguridad a las empresas eléctricas, hidrológicas y de telecomunicaciones del país. Una estudiante de contaduría de 23 años fue asesinada presuntamente para robarla en Petare, municipio Sucre de Caracas. La víctima fue identificada como Yorelis Carolina Herrera Cabeza y cursaba el 5º semestre de contaduría en la Universidad Santa María. Sus allegados la describieron como una mujer trabajadora, pues además desempeñaba labores en un salón de belleza ubicado en Las Mercedes. Su asesinato para sus familiares representa la ampliación de una desgracia. Contaron que hace tan solo 4 meses, uno de sus primos, de nombre Yorgenis Herrera, le quitaron la vida para robarlo en Guarenas. Ella, desde entonces, se encargó de parte de los gastos de una niña de 8 años que dejó huérfana a su pariente y que además era su ahijada. El día en que ocurrieron los hechos, precisamente se encontraba con la infante y la madre de la misma. Fueron a Sabana Grande a comprarle sus estrenos para la temporada decembrina. Y cuando iban de regreso a la casa donde residía en Mezuca, Petare, ocurrieron los hechos. Al pasar por Puente Baloa, fueron interceptadas por 2 sujetos a bordo de una moto. Uno de ellos apuntó a Yorelis con un arma de fuego y le pidió su teléfono celular. Al ella negarse, le propinó un disparo en la cabeza que acabó con su vida. A pesar que fue auxiliada y la llevaron hasta el hospital Domingo Luciani de El Llanito, cuando la ingresaron no tenía signos vitales. La víctima tenía planes de emigrar hacia España, donde reside su padre. Con el caso de Yorelis, de manera extraoficial se pudo conocer que son 73 las mujeres que han sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas en lo que va de año. Jonathan Cárdenas, Televen.
Y la Asamblea Nacional rechazó las amenazas hechas por el Ejecutivo contra el diputado Américo de Gracia, el dirigente de la causa R. Andrés Velázquez. De Gracia advirtió que seguirá adelante con las investigaciones sobre irregularidades en el arco minero. El espaldarazo de la Asamblea a los dirigentes de la causa R se dio en la sesión ordinaria de este martes, donde se aprobó un acuerdo en el que se condenan las acusaciones y amenazas contra el presidente de la comisión que investiga las irregularidades en el arco minero y contra el dirigente Andrés Velázquez. Además, se responsabilizó al gobierno de su integridad física. Se solicitó además a las instancias internacionales medidas de protección para ambos dirigentes y se condenó la persecución política y los crímenes de lesa humanidad relacionados con las actividades del arco minero. También se respaldó las investigaciones encabezadas por De Gracia, quien previo al acto advirtió que no cesará en las averiguaciones y seguirá adelante con el proceso de interpelaciones. Aquí vamos a continuar hasta donde podamos. Con estos demonios que se han desatado, cualquier cosa puede ocurrir. De modo que nosotros tenemos que salir de aquí a interpelar, indistintamente que asistan o no asistan al hemiciclo. Indistintamente que nos desconozcan, vamos a interpelar al ministro de la Defensa. Vamos a solicitar su interpelación. Vamos a solicitar la interpelación de cualquier funcionario público que tenga y deba dar explicaciones. Y por supuesto, también vamos a hacer el cuestionario. Y lo vamos a presentar a la opinión pública. De Gracia considera que los señalamientos en su contra están relacionados con las denuncias sobre irregularidades en el arco minero. Asegura que no usa ni usará armas ni escoltas y sus pruebas están basadas en el testimonio de las víctimas. A mí también me pidieron en este mismo espacio, me pidieron las pruebas de las víctimas de la masacre de Tumeremo y aparecieron 17 días después en una fosa común. La prueba que tiene Américo de Gracia es la prueba del testimonio del dolor de las víctimas. Durante la sesión se ofreció un minuto de silencio para rendir un tributo al exministro, exdirigente y periodista Teodoro Pekov. También se aprobó un acuerdo en rechazo a la persecución al ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, tras cumplirse un año como huésped en la Embajada de Chile. Mardoley Prin, Televen. Amigos, hasta ahora hacemos una pausa aquí en la primera emisión del noticiero. Al regreso revisaremos lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Comenzamos las noticias internacionales en Estados Unidos, donde este martes ciudadanos norteamericanos ejercieron el derecho al voto para elegir a los representantes de la Cámara, el Senado y 36 gobernadores estadales. 435 sitiales de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado y 36 de los 50 estados del país fueron los cargos a escoger en una contienda que comenzó desde las 7 de la mañana y culminó pasadas las 10 de la noche. Especialistas indicaron que los comicios servirán como un análisis para el gobierno de Trump en medio de temas como migración, atención médica y economía. Agregaron que los resultados podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington y alterar los próximos 2 años de la presidencia de Donald Trump. En Argentina, el presidente Mauricio Macri indicó que está preparado para la reelección en las presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año. Macri denomina sus políticas implementadas desde el año 2015 hasta hoy como el único camino posible, agregando que se encuentra convencido que Argentina no puede volver atrás para construirse sobre la mentira y la demagogia. El mandatario añadió que a finales del mes de noviembre, la ciudad de Buenos Aires recibirá la cumbre del G20, compuesta por 20 economías desarrolladas e influentes del mundo. Y en Brasil, 5 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un operativo de la policía militar. El hecho se originó en 2 poblaciones de Río de Janeiro, donde existen riñas entre bandas criminales que buscan el control de la zona. Las autoridades irrumpieron en las favelas con la intención de capturar a criminales envueltos en narcotráficos y otros delitos. Y en España, autoridades confirmaron la muerte de 17 migrantes luego de ser rescatadas 2 embarcaciones con 93 personas a bordo que intentaban alcanzar las costas del país durante una tormenta. Se pudo conocer que otras 13 personas murieron cerca de las costas de Melilla y 4 cadáveres fueron encontrados a unos 100 metros de la costa de Cádiz. Equipos de rescate activaron un dispositivo por tierra y mar para localizar a otros 20 desaparecidos. Y en Italia, el río Po, ubicado en la región de Véneto, se encuentra bajo vigilancia especial debido a las intensas lluvias. Autoridades se encuentran desplegadas en la zona intentando sacar todos los escombros que ocasionan contaminación ambiental.
Recordemos que hasta el momento 29 personas fallecieron debido a las condiciones climáticas presentes en Friuli, Venecia, Giulia y Emilia Romagna. En la Liga de Campeones de Europa, el Barcelona empató un gol con el Inter de Milán y es el puntero del Grupo B con 10 puntos. El Liverpool cayó ante la Estrella Roja del Belgrado y mantiene el Grupo C con vida. Un gol de Malcolm impuso a ganar al Barcelona, que lo tuvo difícil ante Hannovic. El portero eslovenio tuvo una gran actuación, sin embargo, un gol sobre el final de Mauro Icardi dio los puntos en Italia. En otros resultados, Brujas goleó al Mónaco. El Atlético de Madrid hizo los deberes en casa frente al Borussia Dortmund. Napoli y el PSG empataron y Tottenham mantiene sus aspiraciones de continuar en Europa al vencer 2-1 al PSV de Holanda. Bien, y cambiamos de disciplina, revisamos información en materia de la pelota venezolana y es que los Bravos de Margarita blanquearon a los Tigres de Aragua 4-0. El encuentro se disputó en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Las dos primeras carreras de los margariteños llegaron en la tercera entrada gracias a un sencillo al jardín central conectado por Skol Sturgon, quien impulsó a los jugadores Jorman Rodríguez y Eric Salcedo. En el mismo episodio, el segunda base Olmo Rosario bateó un elevado de sacrificio que impulsó la carrera de Kate Guta. Luego Daniel Mayora conectó un hit al jardín izquierdo que sirvió para que Cole Sturgeon anotara la carrera que sentenció el compromiso. Amigos, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. No se aparten. Nos acompaña Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela y también vicepresidente de Conceturismo. Bueno, estamos entrando ya, como siempre dicen, al final de la recta, ¿no? Humberto, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se mueve el ambiente en el sector aéreo venezolano en un momento de crisis y de dificultades? Gracias por venir. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, a veces uno da alguna noticia un poco más positiva y yo me he coincidido con gente que dice, pero bueno, chicos, pero ¿dónde ves tú la mejora de las cosas? Pero yo quiero decir algo, la situación con las líneas aéreas ha mejorado. Yo estoy diciendo que esté funcionando perfectamente bien. ¿Las nacionales o las internacionales? Voy a hacer ese análisis. Ambas. Desde el punto de vista internacional, hay líneas aéreas nacionales que están cubriendo nuevas rutas o van a cubrir nuevas rutas. Estelar va para Roma con unos vuelos charter. Láser le concedieron Roma ya como vuelo regular. Y seguramente, a partir del momento en que la Autoridad Aeronáutica Italiana le conceda los permisos, eso debe durar 2-3 meses. Pero también creo que van para el sur. Avior mantiene sus buenas operaciones. Estelar inicia operaciones también regulares a Buenos Aires y a Santiago. O sea, hay una cierta expansión de las líneas aéreas nacionales y eso es una buena noticia. Yo siempre lo he dicho, el remedio para que tengamos conectividad, o sea, no puede ser solamente la dependencia de las líneas aéreas extranjeras, sino que tenemos que tener una aeronáutica nacional firme, buena, eficiente, que también que cubra esa ruta y que compita de tú a tú en la medida de lo posible con las líneas aéreas extranjeras. Por su parte, en vuelos internacionales de líneas aéreas extranjeras, pues ya que estamos, como tú dices, en la recta final de este año, que pasó rapidísimo, se preparan algunas líneas aéreas para aumentar su frecuencia. American Airlines va a tener nuevos vuelos. Ah, sí, esa es una buena noticia. Copa ¿Cuántas Airlines veces? Creo que va a tener 2 vuelos adicionales. ¿A Miami? A Miami. Ya. Copa va a incrementar sus frecuencias también. ¿Pero solo por el final de año? ¿O? Solamente por lo pronto por el final del año. Okay. Por lo pronto por el final del año. Pero bueno, pero es una noticia porque el final del año al venezolano le gusta viajar y en Miami existe, en Miami ya existen tantos sitios en los cuales hay una colonia venezolana importante, pues que lógicamente
qué bueno es que las líneas aéreas le puedan ofrecer al venezolano que pueda viajar y visitar a su familia, sobre todo en unas épocas en que tradicionalmente para nosotros son muy importantes, la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, yo creo que las noticias en esta área están bastante bien. Hemos mantenido unas mesas de trabajo auspiciadas por la ministra de Turismo y nosotros, en el caso nuestro, con el INAC, que han sido bastante productivas. Hemos abogado por la liberación de las tarifas, no lo hemos conseguido, pero es un tema importante que el gobierno, a través del INAC, tiene que abordar y tiene que resolver, y hay que ponerle imaginación para resolverlo, porque yo entiendo que el gobierno no quiera poner o que se coloquen unos precios inaccesibles a una tarifa aérea nacional, pero también tiene que ver el interés general. El interés general es que hayan frecuencias, que hayan líneas aéreas que estén volando, pero las líneas aéreas no pueden volar si lo que cobran por un boleto aéreo no les alcanza para pagar, aunque vuelen full, aunque vuelen con el vuelo completo, no les da para pagar el costo de ese vuelo. Ahora fíjate, ya que mencionas, Humberto, lo nacional, háblanos un poquito de la logística también para este final del año, ¿no? En el que ya nos estamos aproximando. Así como diste información sobre lo que ocurre con líneas internacionales, ¿qué está pasando con la organización de vuelos? ¿Hay vuelos adicionales? En fin, ¿qué líneas están volando? ¿Cuáles pueden, digamos, superar su frecuencia? Mira, a lo nacional, ¿no? En Venezuela, el tema de las tarifas que no están abiertas, son limitadas, son restringidas, pero como tal la organización para fin de año. Pero en el tema de las tarifas, lo podemos hablar después, hay opciones, podrían haber opciones, si es que no quieren liberar totalmente el costo de los boletos aéreos. Pero a nivel de frecuencias, como todos los años, en aquellos destinos que son más solicitados por los usuarios, las líneas aéreas están preparándose también para poner vuelos especiales. Vuelos especiales para Por la Mar, para Maracaibo, para Barcelona, para Puerto Ordaz, que son, digamos, las aeroplazas más demandadas que hay. Y yo creo que la recomendación mía es que con tiempo soliciten su cupo, porque eso también le va a dar a las líneas aéreas la medida de la demanda y les va a permitir organizarse para eso. Otra buena noticia, por ejemplo, que hay que dar, es que Conviasa ha dado un paso adelante. Conviasa estuvo mucho tiempo comercializando los boletos ellos directamente y yo creo que la experiencia para ellos no fue buena, ni para ellos ni para los pasajeros fue buena. ¿Cómo lo van a hacer ahora? Ahora escuché por ahí algo de un acuerdo con Air Europa, ¿no? No, esa es otra cosa. En el caso de Conviasa, ellos suscribieron un acuerdo con Avavit, que es la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, y dentro de Avavit con un grupo de agencias de viaje para comercializar el producto Conviasa. Empresas todas serias que le van a garantizar a Conviasa el retorno del precio de los boletos aéreos y a los pasajeros que le van a cobrar exactamente lo que cuesta un boleto aéreo. ¿Y tiene aviones Conviasa para asumir responsabilidades? Aviones tiene, Conviasa tiene aviones. Conviasa ha tenido problemas con tripulaciones, pero también están haciendo un esfuerzo para eso. Yo la verdad es que veo complacido que Conviasa está haciendo últimamente un esfuerzo. Ya no hay que ver hacia atrás, se ha podido haber hecho desde hace mucho tiempo. Quizás no es el esfuerzo correcto, pero está haciendo un esfuerzo y eso es importante y eso indica que va por ese camino. Bueno, vamos a hacer una pausa, Humberto, y vamos a retornar enseguida para seguir conversando con Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAP, y además vicepresidente de Conceturismo. Bien, seguimos compartiendo con todos ustedes. Está con nosotros Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Hablabas, Humberto, de las tarifas de las líneas aéreas nacionales, que hay alternativas, que hay propuestas. En ese sentido, explícanos cuáles pueden ser las alternativas o las salidas en ese sentido. Claro. Ayer tuve una reunión con el presidente de la Cámara Hotelera del Estado de Nueva Esparta, porque me llamaron, me pidieron conversar conmigo, a ver qué ideas les daba yo, porque ellos tendrán próximamente una reunión con la vicepresidenta
de la República, y entonces ellos querían algunas ideas para determinar cuál es el tema de la conectividad, por qué no hay conectividad en Venezuela. Y yo le dije, bueno, fundamentalmente lo que ya hablamos, el principal tema, el principal impedimento de la conectividad en Venezuela es que las tarifas no están sinceradas. El INAC hace un estudio económico de las líneas aéreas y fija las tarifas en base a ese estudio económico. Pero es que ese estudio económico parte de un error y parte de una mentira, porque las líneas aéreas, aun cuando compren los dólares en el mercado paralelo, no lo pueden asentar al precio en que lo compran, sino al precio de ICON, que es considerablemente inferior. Entonces, claro, el resultado está distorsionado. Entonces, ayer analizábamos con la Cámara de Turismo Hotelera de Margarita las opciones y yo les planteaba, mira, yo creo que hay posibilidades, yo creo que si el gobierno no quiere liberar los precios de las tarifas, absolutamente, que yo creo que es lo ideal, por el hecho de que las líneas aéreas no van a poner una tarifa que el pasajero no pueda pagar, porque no va a volar nadie. Pero eso es regular, eso es permitir que el mercado regule, y hay personas que le hablan de mercado y le da piquiña. Pero hay opciones, por ejemplo, repetir aquí lo que se ha hecho en las Islas Canarias, donde los residentes domiciliados en las Islas Canarias tienen una tarifa especial para volar al continente o entre las islas. Establecer la liberación de las tarifas para ciertos vuelos en ciertos horarios. Establecer un porcentaje de boletos que puedan ser vendidos a una tarifa especial, sea a los residentes, sea a los turistas nacionales. Subsidiada, pues, de alguna forma. Bueno, no es un subsidio. No es un subsidio, porque el Estado no está sacando ningún dinero y las líneas aéreas lo que están dando es un boleto especial. Flexibilizar las cosas con tarifas especiales. Pero es flexibilizar, pero permitirle, porque una cosa, a Margarita no solamente van los venezolanos, a Margarita viene mucha gente de Colombia, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen? Vienen a Venezuela, compran un boleto de Maiquetía a Por la Mar, si cambian al mercado negro el boleto les sale por $3. Yo creo que esa no puede ser la idea del turismo en Venezuela. La idea del turismo es que los servicios tengan un precio correcto, y esa podría ser una posibilidad, que el turista venga, que el precio sea un precio adecuado, que haya un beneficio para los residentes en la isla de Margarita, y que tengamos en cuenta que por lo menos el 70% de los pasajeros que se montan en un avión en Venezuela, sobre todo con destino a Maracaibo, a Barcelona, a Puerto Ordaz, a Barquisimeto, a Maturín, hasta el Vigía, son personas de negocios. No les va a afectar tanto el precio real de un boleto aéreo. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Con los precios actuales, las líneas aéreas nacionales están subsidiando los viajes de los comerciantes y los representantes de negocios en Venezuela. Y ahora, eso no puede ser. La respuesta, como ustedes han planteado eso, ¿cuál ha sido, digamos, de la autoridad, en este caso del gobierno, ¿no? La que tiene que tomar decisiones? Vamos a esperar a ver qué le dicen con estas propuestas a la Cámara de Turismo del Estado de Nueva Esparta. Yo espero que por lo menos tengan la voluntad, y yo creo que sí, de sentarse, de conversar, de analizar, de buscar las opciones. Yo entiendo que a veces mucha gente, porque yo lo comentaba ayer en otra parte, y me decía, oye, vale, pero si eso lo hacen en Margarita, todo el mundo va a buscar domiciliarse en Margarita. Tampoco es así, ¿no? Estamos acostumbrados a siempre a querer buscarle la trampa a las cosas, pero yo creo que hay que mandar un mensaje de que basta, de que tenemos que ser personas honestas, de que tenemos que ser personas correctas, de que tenemos que pagar lo que tenemos que pagar, porque no podemos beneficiarnos en perjuicio de los demás. Ahora, aprovecho la ocasión, ya que mencionas Margarita, Humberto, y tú eres el vicepresidente de Conceturismo, paralelamente a tu actividad en ALAD. ¿Cuál es el nivel de expectativas para este final de año para Margarita? Bueno, son muy buenas, pero son muy buenas en la medida en que haya la posibilidad de que se abran nuevas rutas aéreas. Las frecuencias me imagino que van a elevarse. Van a elevarse, pero aun cuando se eleven, la posibilidad de acceso de los pasajeros por muchos vuelos que hayan a Margarita es muy limitada, porque un avión lo que toma son 150, 153 pasajeros. El grueso de los turistas, por lo menos los nacionales, a Margarita, va vía terrestre y vía marítima. Entonces, esa es otra parte que se debe atender. El tema de los ferries, del tema de la frecuencia de los ferries
para que puedan funcionar y Margarita pueda tener unos visitantes que permitan movilizar la economía Margarita, que la última vez que estuve la vi un poco deprimida. Bueno, una última pregunta rapidito. ¿Qué información manejas de la policía migratoria en ese sentido? Porque se están publicando en diversos medios de comunicación que algunos usuarios se están quejando, en fin, ¿tienes alguna información en ese sentido? No, fíjate, yo tengo una experiencia. Yo estaba viajando y regresé y me conseguí ya con la policía migratoria, con un uniforme muy vistoso. Me atendió una chica muy elegante. Y a mí me atendieron muy bien. La verdad es que a mí fueron muy respetuosos, yo entré bien. Pero sí, tengo noticias porque en ALAP hay personas que llaman, mire, que quiero denunciar. Entonces, yo lo que hago con esa denuncia, le digo, o le recomiendo, vayan a tal parte, pongan su denuncia donde es. Sí, parece que se está tomando atribuciones que no tienen, atribuciones tales como requisando cantidad de divisas que la gente lleva. Y aquí hay que decirle cuáles son los derechos a las personas. Las personas pueden llevar hasta $10,000 en $10,000 legalmente. O sea, la gente tiene que saber cuáles son sus derechos para que los defienda y para que lo alegue. Y yo creo que está funcionando una fiscalía en el aeropuerto de Maiquetía. Las personas que se vean afectadas tienen que acudir a poner la denuncia porque es la única manera en que vamos nosotros a limpiar todo aquel personal que esté haciendo las cosas indebidamente. Bueno, Humberto, muchísimas gracias porque abordamos varios temas, pero muy importantes, sobre todo cuando estamos, digamos, en la fase final de este año 2018. Una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. I could never figure it out. Why did you have everyone but me? I could never figure it out. Muy buenos días, Venezuela. Con este tráiler les damos la bienvenida una vez más a nuestra sección Lo Actual. Soy Cinzia Franceschioli y como cada mañana ya estamos listos para comenzar a contarles a ustedes qué ha sido noticia en materia de espectáculos. Les recuerdo nuestras cuentas en redes sociales para que se comuniquen con nosotros. @LoActual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram, @CinziaFD en todas las redes sociales. Por supuesto, hoy es otro miércoles de nuestra acostumbrada agenda actual y para ello recibimos a nuestro queridísimo periodista experto en entretenimiento, Pablo Blanco, que ya está en el estudio con nosotros. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Cinzia, encantado de estar aquí contigo en Lo Actual, en la emisión matutina. Traemos cine y teatro. Hoy traemos cine y teatro, por supuesto, pero vamos a comenzar por el séptimo arte, cosa que me encanta. Traes una película, además que nos gusta, sí. No digas otra cosa que nos encanta. Vamos a contar hoy, pues, sobre esta nueva película, La chica de la telaraña. ¿Cómo le ha ido a este film? Así es, La chica de la telaraña la tradujeron tal cual, The Girl on the Spider Web. La protagonista es Claire Foy, ganadora del Emmy por la serie The Crown, La Corona. Y el director representando a Latinoamérica es el uruguayo Fede Álvarez. Ahí vemos algunas escenas de la película. Es el mismo director de la cinta de suspenso No Respires del año 2016. Una de las mejores películas de suspensos que he visto recientes, por cierto. Así que aquí en La chica de la telaraña hay una garantía de que se van a asustar. De que se van a asustar y de que van a vivir buenos momentos de acción también. Ahí estamos viendo parte del tráiler donde vemos a esta chica un poco con un espíritu vengativo. Cinzia. Sí, bueno, La chica de la telaraña, pero quisiera saber de qué va la trama de esta historia para que la gente esté pendiente y pues pueda disfrutarla. Así es, esta película está basada en la novela original del sueco Steve Larsson, fallecido, por cierto, y se trata de una hacker que se verá envuelta en una red de espías para descubrir ciberdelincuentes y funcionarios corruptos a los que intentará desenmascarar. Así que nada que ver con su personaje de la reina en La Corona, ¿no? Que completamente distinto además. Una antítesis. Ok, pero podríamos decir entonces que va un poco acorde con todos estos movimientos que han surgido últimamente, que es como el empoderamiento femenino, el girl power, también puede tener un poco de relación con la campaña Me Too.
Exacto, Me Too, Time's Up. Creo que toda esta campaña que inició en Hollywood este año, por cierto, que ya termina, ha salpicado, por decirlo de alguna forma, todas las historias que se han estrenado en Hollywood. Vemos heroínas en papeles atípicos como este de la chica de la telaraña, un poco vengando a las mujeres que han sido víctimas, por ejemplo, de abusos de violencia doméstica. Wow. En esta historia lo vamos a ver, hay una esposa maltratada y la chica de la telaraña viene a rescatarla de este esposo corrupto y violento. Así que está muy reflejado, muy plasmado el tema del Time's Up, de que las mujeres dijeron basta y entonces van a reivindicarse no solamente en la realidad, sino también en todos los guiones que produzca Hollywood en adelante. Y lo vemos incluso en las historias de superhéroes, Cinzia. Sí, pero por lo menos, ¿qué público podría disfrutar de una película como esta? Mira, creo que todos los... Steve Larson, el autor de la novela original, tiene un séquito de seguidores, por llamarlo de alguna manera, y entonces siempre que tienes un seguidor, un autor, los fanáticos van a ver la película para comprobar qué tan fiel fueron a la original. ¿No? Pasó con La chica del dragón tatuado, porque es el mismo autor de La chica del dragón tatuado que vimos hace unos años con Rooney Mara, por cierto, que también personifica a otra antiheroína del cine. Lo vimos también con Charlize Theron en Atómica. La gente que disfrutó de Atómica seguramente va a disfrutar de La chica de la telaraña. Así que, bueno, es para ese público, Cinzia. Creo que no distingue géneros, hablando de reivindicación femenina. Ok, es importante. A lo mejor las mujeres se van a sentir bien. No todos los hombres disfrutan de ver una mujer que... Vengándose. Dándole a otro hombre, tomando el dinero y Exactamente. tomando justicia por sus propias manos. Que se atengan a las consecuencias. Hombres, aténganse a las consecuencias y pendientes con esta película. Nosotros pues vamos a pasar de esta manera a las tablas. Vamos al teatro con la obra Amorcondríacos. Una obra muy particular. Sí, esta obra es de Marianeri Anín, que la escribió, dice ella en las notas de producción, que pasó aproximadamente 20 años escribiendo esta comedia, pero no es que no 20 años continuos, hay que aclararlo, sino que es el producto de 20 años de reflexiones en torno a la pareja. Marianeri Anín es una directora teatral con un humor negro muy particular, y en esta oportunidad Amorcondríacos, que es un poco relacionada a la palabra con hipocondríacos, si se quiere, vamos a ver a Taylor Plaza, Mariana Marval y el toque, yo creo que más cómico de este montaje, que va a ser Ricardo del Búfalo, quien es más conocido en su trayectoria como en el stand-up comedy, ¿no? Ahí los vemos, a Mariana, vimos a Taylor y a Ricardo, quienes van a traerles un poco de comedia negra en este caso. Pero la comedia negra a veces también es sabrosa y se disfruta bastante, Pablo. Sí, muchos dicen que es la manera de enfrentar, la mejor manera de enfrentar las tragedias, si se quiere, ¿no? Bueno, a mí me parece un poco una de las más inteligentes, ¿no? Claro que podría decirlo, porque requiere también mucha inteligencia poder llegar a ese tipo de humor y redactarlo. Pues, ¿qué días se van a estar presentando estas obras? ¿Dónde podemos disfrutarlas? ¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Claro que sí, Centro Cultural BOD se estrena este viernes 9. Y las funciones van a ser sábados y domingos, a pesar de que el estreno es el viernes, va a ser a las 7 una función especial. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, Centro Cultural BOD, las entradas en ticketmundo.com o en las taquillas del Centro Cultural BOD. Te hago la misma pregunta, ¿a qué tipo de audiencia se le recomienda esta obra? A la gente amante del humor negro, Cinzia. Ahí no es una comedia Esto romántica. Sí es bastante específico, no todo el mundo disfruta de este humor. Exactamente, pero tenemos premios para que la gente pueda disfrutar de Amorcondríacos. Si se aprenden el nombre, ya es bastante... Si se aprenden el nombre, ya hay un reto ahí. No. ¿Ese es el reto? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser esta trivia, Pablo, para que toda la audiencia pueda estar pendiente y pueda participar? Que vamos a colocar en el @loactualpiso.tv en Instagram. ¿Quiénes son los actores que protagonizan Amorcondríacos? Las dos primeras personas que nos contesten correctamente se llevan una de ellas 2 entradas para el viernes, que es el estreno a las 7 de la noche en el BOD, y para la función del domingo 11 a las 6 de la tarde. Bueno, voy a participar porque me encanta ver buenas obras de teatro. Muchísimas gracias, Pablo Blanco, como siempre, por habernos acompañado en esta emisión de Lo Actual. Amigos, de esta manera nosotros ponemos punto final a lo más destacado del entretenimiento. Los esperamos en nuestra emisión meridiana y estelar del Noticiero Televen. Bueno, muy bien, final de esta primera emisión del Noticiero de Televen, lo cual no quiere decir que no vamos a seguir conectados a lo largo de la programación con otras emisiones, pues ofreciéndoles las noticias y el desarrollo de la dinámica informativa, ¿no? Como tal. Así que bueno. Sí, atentos a lo que pasa acá en Venezuela y también fuera de nuestras fronteras. Que tengan un feliz día, Venezuela. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Con mi amor atado entre tus manos, con mis sueños todos enredados, con mi amor
sé por qué. No sé si te habrá ganado el miedo, pues que para ti fui solo un juego. Todos mis amigos me decían ten cuidado, mírate, estás muy entregado. Oh, mírame, cómo me has dejado, con mi amor atado entre tus manos, con mis sueños todos enredados, con mi amor tan lejos de tus labios. Oh, justo cuando yo me enamoré, te fuiste y no sé por qué. No estás, el alma se me va, y cuando tú me sueñes volverá a su lugar. Con mi amor atado entre tus manos. Justo cuando yo me confié y una vida entera imaginé, justo cuando yo cerré los ojos y salté sin saber lo que venía después, justo cuando yo bajé la guardia, cuando vi una luz en nuestra historia, justo cuando quise añadirle el para siempre, tú te fuiste así tan de repente, con mi amor atado entre tus manos, con mis sueños todos enredados, con mi amor tan lejos de tus labios. Oh, justo cuando yo me enamoré, te fuiste y no sé por qué. No sé si te habrá ganado el miedo, pues que para ti fui solo